Este nuevo vídeo. Hoy toca cosa diferente. Hoy no nos vamos a desplazar a ningún estadio, sino que se me ha ocurrido inventar una serie de fútbol para que no sea solo ir a partido, ver partido. Para que no solo sea eso. Hoy vamos a empezar con un equipo que desapareció hace 13 años. 13 años. Y es el Sporting Villanueva, Promesas de Villanueva del Fresno, un equipo que en 2011 ascendía por primera vez a la antigua Segunda B y que en 2012 iba a desaparecer. Vamos allá, dentro vídeo. Este es el escudo del Sporting Villanueva Promesas, que tiene un poco parecido al del Sevilla, pero tiene los colores del Betis. Tiene también el escudo de Villanueva del Fresno y las siglas. Pero hay alguna historia de por qué el escudo es así. Pues el Sporting Villanueva Promesa explica que el origen de este escudo no llega ni por un sevillista ni por un bético, y que la fundación del club extremeño en 1993, tiene poco que ver con la rivalidad de los dos equipos de Sevilla. Simplemente esta unión de ambos equipos sevillanos llega por la admiración de los fundadores del Sporting Club Villanueva Promesa por los dos equipos más enfrentados posiblemente del mundo, según el desmarque. Ahora empecemos un poquito con la historia del Sporting Villanueva Promesas. Let's go. En el año 1993, un año después de esos Juegos Olímpicos de Barcelona y una expo en España, en Villanueva del Fresno se realizaba el proyecto de un equipo de fútbol, el Sporting Villanueva Promesa. El conjunto de Villanueva del Fresno arrancaba la temporada 1992-1993 en la antigua regional preferente, actualmente Primera División Extremeña. Solo existía una categoría en el fútbol extremeño, después ya se creó Segunda División Extremeña o Primera Regional Preferente. Hasta que en la temporada 2002-2003 el conjunto de Villanueva del Fresno conseguía por primera vez el ascenso a la tercera división, tras disputar en esa temporada en un grupo 2 de regional preferente con equipos que actualmente están desaparecidos, como el Badajoz Industrial Club de Fútbol y la agrupación deportiva Villagonzalo. Estos dos equipos no los vayas a conocer. Próximamente hablaré de ellos en próximos vídeos. El conjunto de Villanueva del Fresno disputó durante 8 temporadas en el grupo 14 extremeño de tercera división, hasta que llegó un gran año para los aficionados del club y para la localidad de Villanueva del Fresno en el año 2011, el año en el que un servidor nació. Una temporada que donde tras una gran liga que quedaron líderes, el conjunto de Villanueva del Fresno disputaría como segundo con 92 puntos, la fase de ascenso a Segunda División B, la Segunda B. Justo por detrás tenían
a otro equipo que actualmente sí está compitiendo, el Club de Fútbol Villanovense, que ahora mismo está en descenso en segunda RFB, en el grupo 4, que acabó primero con 93 puntos. Esta temporada el conjunto de Villanueva del Fresno tuvo un gran grupo, como el Arroyo Club Deportivo, rival de Extremadura, el Jerez Club de Fútbol, el Club Deportivo Don Benito o el extinto y desaparecido Mérida Unión Deportiva, entre otros. En la primera fase de la ronda de ascenso a Segunda B, el conjunto de Villanueva del Fresno tenía un rival de Mallorca que ni yo mismo lo conocía, el Club Deportivo Binissalem. En la ida, el conjunto de Villanueva del Fresno lo intentó, pero no pudo conseguir la victoria y caía derrotado 1-0 en Mallorca. Pero en la vuelta, en el estadio municipal de Villanueva del Fresno, fue un milagro que llevó al equipo a la segunda ronda por el ascenso a Segunda División B, con una victoria por 5-2 para el conjunto de Villanueva del Fresno, ante 2.000 personas que fueron a ver a su equipo disputando esa primera ronda de la fase de ascenso. Tras la primera ronda se realizó el sorteo y al Sporting Villanueva le tocó uno de los grandes equipos de segunda división que ahora mismo no sé si están en puestos de ascenso o en puestos de playoff a primera, el Racing Club de Santander. Pues el filial fue el rival que le tocó al Sporting Villanueva. Al igual que en la primera ronda, la ida se jugó fuera de Extremadura y la vuelta se jugó en Villanueva. Gran partido en la ida en la localidad santanderinera para el conjunto de Villanueva del Fresno, en donde conseguía ganar al filial del Racing Club de Santander antes del partido en el Municipal de Villanueva del Fresno. Ya en la vuelta, con una entrada en aquella tarde, 1.500 espectadores, el conjunto cántabro puso contra la cuerda al conjunto extremeño, tras ganar por 1-0 al descanso. Y al final del partido llegaban perdiendo el Sporting Villanueva Promesa. Pero antiguamente no es como ahora, que ahora ya no están los goles de visitante. Como había marcado más goles el Sporting Villanueva como visitante, había marcado 2. Y el filial del Real Racing Club había marcado solo 1, pues consiguió jugar la tercera y última ronda con un rival un poquito más cercano, de Málaga, que tampoco lo conoce nadie, el Alhaurín de la Torre Club de Fútbol. En la localidad malagueña consiguieron un gran resultado, 2-0 victoria, y poniendo un primer paso en el ascenso. Y el 25 de junio del 2011, ya de mi bautizo, Villanueva del Fresno se preparaba para el que iba a ser, y ojalá fuera, el partido de ascenso de Segunda División B del Sporting Villanueva. Y así lo fue. El partido se puso un poquito contra la cuerda para el Sporting Villanueva y consiguió empatar el conjunto de Villanueva del Fresno en la segunda parte, donde el equipo malagueño lo intentó de todas las maneras, pero el Sporting Villanueva Promesa conseguía
su primer y único ascenso a Segunda División B, a Segunda B. Llegaba la temporada 2011-2012, donde el Sporting Villanueva Promesa iba a vivir su primera temporada en Segunda B. Eso sí, lo que nadie sabía es que iba a ser la primera y la última vez que iban a ver al equipo en Segunda B, ya que el propietario del club, Alejandro Remeseiro, un poquito apellido portugués, en una rueda de prensa decidió que dejaría de ser presidente y propietario del Sporting B. El 18 de enero de 2012, tras no presentarse al Estadio Nuevo Vivero para jugar contra el Club Deportivo Badajoz y como segunda incomparecencia, el Sporting Villanueva era excluido y expulsado de la Segunda División B. 2 días después de no haberse presentado tras su expulsión y tras no resolver su deuda, el Sporting Villanueva Promesa dejaba de existir. Terminaban 10 años de fútbol con un equipo que hoy en día no ha conseguido llegar a donde llegó el Sporting Villanueva Promesas. Pero el espíritu del fútbol nunca se apagó, ya que en 2023, tras también la remodelación del césped, porque estaba como el estadio del Berlanga, se creó la agrupación deportiva Ciudad Villanueva del Fresno, que con un nuevo equipo hoy compite en Segunda División Extremeña. Con todo esto espero que ya sepáis quién es el Sporting Villanueva Promesa. Y con todo esto, yo aquí me despido. Nos vemos en abril, el 1 de abril, el día 1 de abril, con el Real Madrid, Real Sociedad, a ver si alguien lo ve, para clasificar a la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja. Con todo esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo.